quien vamos a estar entrevistando con relación al tema. Empezamos con la primera pregunta, que dice: ¿qué es la desigualdad laboral? Pues la desigualdad laboral es algo que viene sucediendo, ¿verdad? Desde los años 80, 90, ¿verdad? Y que actualmente todavía se ve en estos casos, ¿verdad? Donde pues vemos a las mujeres con pocas oportunidades, vemos también a jóvenes que son discriminados, podría decirse, por no tener la experiencia laboral que se requiere. Entonces muchas veces no son tomados en cuenta, ¿verdad? En sí lo que es la desigualdad laboral es la falta de oportunidades hacia las mujeres y a los jóvenes actualmente, ¿verdad? La segunda pregunta dice: ¿quiénes sufren más de la desigualdad laboral y por qué? Yo considero, como le mencionaba anteriormente, yo considero que las mujeres y los jóvenes son los que sufren bastante de la desigualdad laboral, porque en esta ocasión muchas de las mujeres pues, no son tomadas en cuenta en las diferentes empresas, pues porque supuestamente, ¿verdad?, no tienen la capacidad de realizar todo tipo de trabajo. Y otra de las cosas, a los jóvenes, porque no cuentan con la experiencia, tomando en cuenta cuando se gradúan, pues al primer año no les toman en cuenta, porque casi todas las empresas ya piden una experiencia por lo mínimo de un año y no son tomados en cuenta. Entonces, desde mi punto de vista, las mujeres y los jóvenes son los que sufren bastante esta desigualdad laboral. Y como lo mencionaba, uno por el género, porque son mujeres, porque en algunas áreas de trabajo pues se requiere bastante de que se movilicen en el país, o se requiere de fuerza, ¿verdad? Entonces, por esa razón a las mujeres se les discrimina un poco en este sentido, y a los jóvenes por la experiencia, ¿verdad? La tercera pregunta, que dice: ¿usted cree que la desigualdad laboral que se da entre hombre y mujer es positiva o negativa y por qué? Yo considero que es negativa, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos o necesitamos oportunidades, ¿verdad? Yo creo que esa desigualdad pues viene a que el país pues se estanque, ¿verdad?, en lo que es la economía, ya que las mismas necesidades que tiene un hombre son las mismas necesidades que tiene una mujer, necesidad de comprar lo que necesita en casa, ¿verdad?, para alimentarse, para la ropa. Yo creo que no debería de existir esa desigualdad, ¿verdad? La cuarta pregunta, que dice: ¿quiénes normalmente son los que cometen la desigualdad laboral? Yo considero que los que cometemos, digo yo, lo que es la desigualdad laboral somos los hombres, ¿verdad? Porque a veces preferimos, en cualquier área de trabajo, muchas veces preferimos a lo que es el sexo masculino, para que, pues porque a veces por necesidad de que manejen motocicleta, y en muchas ocasiones las mujeres pues no todas pueden hacer este trabajo, ¿verdad? Tomando en cuenta también, ¿verdad?, de que las empresas, quienes ya tienen años laborando, considero de que ellos también, ¿verdad?, porque a veces no toman en cuenta y no creen en la capacidad de lo que es de las mujeres, ¿verdad? Pero el tiempo lo ha demostrado, de que las mujeres pues tienen capacidad para desenvolverse en cualquier área del trabajo, ¿verdad? Y que esperemos que esto vaya terminando en el transcurso de los años, ¿verdad? La quinta pregunta, que nos dice: ¿cómo afecta el tema de la desigualdad laboral en la economía del país? Pues afecta en gran parte, ¿verdad? Porque les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una casa, en una familia, en donde solo le den la oportunidad al hombre en trabajar, yo creo que solo va a llevar un salario en la casa. Pero si en dado caso les dieran la oportunidad a los dos, a la esposa y al esposo, en cualquier empresa, si en ese caso los dos tuvieran las mismas oportunidades, entrarían dos salarios, y eso hace de que pues las familias lleven lo necesario a casa y no exista tanta pobreza, ¿verdad? La pregunta número 6, que dice: ¿la desigualdad laboral
las mujeres. ¿Por qué? Yo considero que sí, porque al inicio, pues como les mencionaba, si les dan la oportunidad de trabajar en una empresa, pues que bien, pero esa oportunidad que les da a las mujeres, tienen que aprovecharlo al 100 y tienen que demostrar que son capaces de hacer ese trabajo que les están encomendando. Cuando esa persona o esa mujer no es capaz de hacer el trabajo que le encomiendan, eso hace de que las empresas digan, por eso no contratamos mujeres, ¿verdad? Entonces es un desafío porque tienen que hacerlo de la mejor manera y aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Porque esa mujer que entra en la empresa puede abrirle puertas a las demás mujeres demostrando que es capaz de realizar el trabajo. La pregunta número 7 nos dice, ¿cuándo cree usted que inició la desigualdad laboral? Como lo mencionaba hace un momento, desde los años 80 la desigualdad, de hecho eso estaba peor todavía porque la desigualdad hasta a las mujeres pues ni siquiera oportunidad de estudiar les daban, ¿verdad? Mucho menos para trabajar, ¿verdad? Un trabajo digno, un trabajo con salario. Sí trabajaban, pero en el campo, trabajaban para ir a pastorear vacas, chivos, pero no un trabajo digno, ¿verdad? Entonces, pero en la actualidad, pues vemos que ya les están dando la oportunidad de estudiar, culminar su carrera, tener un trabajo digno, ¿verdad? Donde ellos puedan sustentarse, ¿verdad? Entonces, yo considero de que ya ha venido de años, se ha venido perdiendo la desigualdad, sí, pero también se necesita de que nuestros gobiernos, ¿verdad?, abran más puertas y fuentes de empleo para que las mujeres puedan demostrar que son capaces de desenvolverse en cualquier área de trabajo. La pregunta número 8 que dice, ¿por qué el género influye bastante en la desigualdad laboral? Sinceramente, yo considero de que, como lo mencionaba hace ratitos, que el trabajo, pues todo depende del área de trabajo donde se requiera el servicio del género. Por ejemplo, en una oficina, pues fácilmente puede una mujer trabajar. Y, por ejemplo, en un área de herrería, por decirlo así, o un trabajo más pesado, yo creo que influye bastante lo que es el género, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las maquilas vemos trabajando mujeres y hombres, pero hay lados donde no es más apto para hombres, ¿verdad? Yo sé que muchos estarán en desacuerdo con esto porque pues hay algunos que consideran que no hay género porque el trabajo no tiene género, pero siempre el lado femenino pues se le busca un trabajo más cómodo, un trabajo más suave. Sabemos que la mujer pues es un poquito más frágil, ¿verdad? Y pues entonces por eso es que también se le ubica un trabajo pues que se le acomode a la fuerza del género femenino, ¿verdad? La pregunta número 9 dice, ¿todos los trabajadores gozan de los mismos derechos? ¿Y por qué? Yo considero de que no, porque sabemos que existe una jerarquía, sabemos que existe en cualquier empresa, en cualquier negocio siempre hay una jerarquía de trabajadores, viene desde el jefe, ¿verdad?, o el propietario, vienen los jefes, los gerentes y así sucesivamente van por puestos. Entonces deberíamos tener los mismos goces, ¿verdad? Tener salario mínimo. El salario mínimo, tenemos que tener nuestro bono, nuestras vacaciones, ¿verdad? Todas las prestaciones laborales de ley, ¿verdad? Pero lamentablemente en Guatemala pues, no todas las empresas pagan lo que deben ser, ¿verdad? Máximo en nuestro departamento, ¿verdad? Yo creo que las personas quienes trabajan en una barrotería llegan a ganar 1,000 quetzales o 1,500, un horario ni siquiera ordinario, ¿verdad? Un horario desde 5 de la mañana hasta 9 de la noche. Sabemos que, pues, como está estipulado en la ley, pues son 8 horas las que se tendría que trabajar, ¿verdad? Entonces, yo considero que no todos son tomados en cuenta de la misma manera, ¿verdad? Pues al jefe le toman más en cuenta, al jefe lo escuchan más,
al jefe tal vez comete los errores, pero no le llaman la atención como le llaman la atención a algún colaborador más que esté en la empresa, ¿verdad? Igual, pues yo considero de que no se trata de la misma manera a los trabajadores, ¿verdad? Y eso es lo que a veces afecta. Yo sé que está el Ministerio de Trabajo, donde pues vela por el trabajador, pero no vemos algún inspector pasar en los negocios, pasar en las empresas, preguntando sobre el salario de los trabajadores y cómo están siendo tratados, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo pues está en Santa Cruz del Quiché, pero no los vemos acá en los municipios velando por los trabajadores, ¿verdad? Entonces también es un llamado, ¿verdad?, para que ellos tomen en cuenta esto, ¿verdad? Porque yo creo que para que esto acabe, ellos tienen que tener esa función y ejercer la función también de inspectores de trabajadores, ¿verdad? Nuestra última pregunta, la número 10, que dice: ¿qué opina usted sobre la desigualdad laboral? Pues yo opino que es algo malo, es algo que debe acabarse, es algo que no debería ni siquiera de existir, ¿verdad? Porque eso afecta a la economía de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Porque, como lo mencionaba hace ratos, pues viene a afectar esto porque solo imaginémonos si, por ejemplo, si yo estoy trabajando y mi mujer tuviera la oportunidad de trabajar, serían 2 salarios los que ingresamos a la familia y tendríamos más oportunidades de satisfacer nuestras necesidades. Pero cuando el salario es bajo y cuando solo al hombre le dan la oportunidad, eso viene a afectar la economía. ¿Cuántas guatemaltecas quisieran tener un trabajo y no les dan la oportunidad, ¿verdad? Entonces, pues, en mi opinión, pues es muy malo esto de la desigualdad y que las mujeres han demostrado ser capaces, ¿verdad? Yo he tenido compañeras de trabajo y he visto también a mi esposa trabajando y tienen la capacidad de trabajar, incluso hasta horas extensas de trabajo, lo han demostrado. Y para mí, entonces, esto está mal, lo que es la desigualdad de trabajo, y que debería de acabarse, ¿verdad? Esto ha sido nuestra entrevista con Neri García.